Acampaba solo en un sendero a 1 hora al norte de Fairbanks, en Alaska, cerca de la cordillera de las White Mountains. Llevaba ya 2 días instalado en el mismo punto, con la tienda montada, el fuego controlado y todo en orden. No había visto absolutamente a nadie. Ni siquiera demasiada vida salvaje. Solo árboles, silencio y algo de viento. Era justo lo que quería. Soledad absoluta. Pasaba un poco del mediodía. Había encendido la fogata temprano y estaba sentado a su alrededor, comiendo tranquilo, cuando un hombre apareció de la nada. Me sobresalté. No lo había oído acercarse, ni ramas rompiéndose, ni pasos en el sendero. Ni siquiera tenía claro desde dónde había llegado, si venía por la vereda principal o había salido directo del bosque. Parecía un campista típico, con mochila grande, equipo colgando y ropa de montaña. Sonreía ligeramente con un gesto amable. Solo me preguntó si sabía dónde estaba la cabaña. Aunque nunca había ido a esa cabaña en concreto, sí sabía a qué se refería. Por esa zona había pequeñas casetas públicas, refugios diminutos que puedes usar temporalmente durante las caminatas. Suelen estar medio abandonados, sin mantenimiento, y funcionan por orden de llegada. Cerca de mi campamento había visto un senderito delgado que se internaba en el bosque y siempre había asumido que llevaba a uno de esos refugios. Se lo comenté, que si había una cabaña por allí, lo más probable era que estuviera al final de ese pequeño camino. Me dio las gracias, se giró y se fue. No le di más vueltas, solo me sorprendió que alguien más estuviera tan adentro como yo. El resto del día lo pasé mimando el fuego, descansando y disfrutando del paisaje. Era mi última noche antes de volver, así que solo quería exprimir la calma del lugar. Serían las 9 o 10 de la noche. En esa época del año, en Alaska, el sol casi no se oculta del todo. Se oscurece, sí, pero nunca queda una oscuridad total como en otros sitios. El sol estaba pegado al horizonte, tiñendo el bosque de sombras alargadas, cuando vi a alguien salir de entre los árboles y acercarse. A medida que se aproximaba, lo reconocí. Era el mismo campista de antes. Me quedé confundido, pero él habló enseguida, como adelantándose a mis preguntas. Dijo que no había encontrado el refugio. Le respondí que quizá no existía, que yo tampoco lo sabía con certeza. Entonces él se corrigió. No había encontrado el sendero del que yo le había hablado y quería que lo acompañara hasta allí. Me pareció muy raro que hubiera desaparecido tantas horas. Si nunca encontró el sendero, ¿qué había estado haciendo todo ese tiempo? ¿Dónde se había quedado si se suponía que dependía de ese refugio para pasar la noche? Intenté explicarle otra vez dónde estaba el camino, pero insistía en que lo guiara. Me dijo, casi haciéndome sentir culpable, que no llevaba tienda y que dependía de esa cabaña. Me dio pena. Y aunque no me hacía gracia en absoluto ni me cuadraba nada de la situación, acepté acompañarlo. No está lejos, pensé. Me colgué la mochila al hombro y empecé a caminar delante de él. El sitio que recordaba estaba a unos 10 minutos a pie a través del bosque. Durante todo el trayecto casi no habló. Caminaba detrás de mí, en silencio, y la sensación era distinta, más tensa, como si algo en él hubiera cambiado. 10 minutos después encontré el senderito. Estaba exactamente donde yo recordaba. Era imposible no verlo. Desde ahí, incluso, alcanzaba a distinguir el refugio, muy al fondo, entre los troncos. Lejos, oculto en parte por los árboles, pero claramente visible. No había forma de que no lo hubiera encontrado con las indicaciones que le di. Avanzamos un poco más por el sendero y nos acercamos. Yo esperaba un gracias, o al menos algún gesto de alivio, pero el hombre solo dijo que esa no era la cabaña correcta. No entendí nada. Seguimos caminando casi hasta quedarnos frente a la caseta. Estaba en un estado lamentable. Ventanas rotas, madera podrida por la humedad. Todo el lugar parecía abandonado desde hacía años. Ese es el riesgo de esos refugios públicos, pensé. Nunca deberías confiar del todo en ellos. Y mientras yo examinaba el edificio, me di cuenta de que el tipo se había quedado en silencio. Me giré. Se había detenido a unos 3 metros de mí. Tenía el brazo extendido y en la mano sostenía un cuchillo. Su rostro estaba rígido, los ojos completamente vacíos, sin expresión. Con voz monótona, sin emoción alguna, me dijo que entrara. Le pregunté qué demonios estaba haciendo, pero repitió la orden: que entrara en la cabaña. La adrenalina me atravesó el cuerpo. Estaba furioso por haber confiado en él.
por haber dejado que se aprovechara de mi buena voluntad. Pero también estaba muerto de miedo. Estaba solo con un desconocido armado en medio de la nada. Pensé que entrar en esa cabaña sería lo peor que podía hacer. Todavía había algo de distancia entre nosotros, así que solté la mochila y salí corriendo hacia el bosque. Lo extraño fue que no escuché que me persiguiera. Cuando me alejé lo suficiente, miré hacia atrás. Seguía allí, de pie, en el mismo lugar, con el cuchillo en la mano, mirándome fijamente. Me interné aún más entre los árboles y me escondí en un buen lugar, protegido, donde me quedé unos 30 minutos. Esperaba que fuera tiempo suficiente para que el tipo se aburriera y se marchara. Cuando por fin me moví, aprovechando la oscuridad, regresé muy despacio hacia el refugio. El hombre ya no estaba. O al menos, no seguía plantado frente a la cabaña como antes. Sin embargo, mi mochila había desaparecido. Había creído ser listo al soltarla para correr más rápido, pero como nunca me persiguió, ahora sentía que había cometido un error enorme. Ahí llevaba mi teléfono, mi billetera, mis llaves, todo. Abandoné el área en silencio y caminé en dirección a mi campamento. Cuanto más me acercaba, más rápido notaba latir mi corazón. Podía sentir casi físicamente que no estaba solo. Entonces lo vi. El brillo intenso de una fogata ardiendo en mitad de mi campamento. Yo estaba seguro de que, a esas horas, ya se habría apagado. Me acerqué un poco más. La tienda seguía levantada y a simple vista no había nadie. Solo el bosque en silencio y el crepitar suave del fuego. Entonces vi mi mochila. Estaba colocada cuidadosamente justo en medio del campamento. Una parte de mí quería correr a tomarla y salir disparado, pero sabía que aquello era demasiado sospechoso. ¿Por qué la había traído de vuelta? Tuvo que suponer que yo iba a regresar a la cabaña a buscarla, y que, al no encontrarla, volvería al campamento. Aun sabiendo todo eso, que era demasiado perfecto para ser casualidad, estaba a punto de lanzarme por la mochila cuando, de pronto, el hombre apareció. Salió caminando con calma desde la oscuridad, por detrás de la fogata. Echó unas ramas al fuego como si estuviera en su casa. Se sentó y empezó a tararear, relajado, como si simplemente estuviera esperando. No esperé más. Me di la vuelta, encontré el sendero principal y caminé a oscuras durante horas hasta llegar a la carretera. Me llevó mucho tiempo detener a un conductor que quisiera ayudarme. Llamé a la policía, y a la mañana siguiente fueron con guardabosques al bosque. No encontraron nada. No había rastro de mi campamento, ni de mi equipo, ni siquiera de las piedras de la fogata. Las habían recogido y lanzado más adentro del bosque, como si quisieran borrar cualquier evidencia de que allí hubiera habido alguien. Los guardabosques me dijeron además que ese refugio estaba descontinuado, que ya no lo mantenían ni lo visitaban. Aquello me dejó inquieto durante mucho tiempo. Me costó volver a confiar en nadie. Con los años he mejorado, pero no puedo evitar pensar qué habría pasado si hubiera entrado en esa cabaña abandonada o si hubiera intentado recuperar mi mochila. Probablemente estuve a una sola mala decisión de no salir nunca de esos bosques. Ahora respira hondo y mira a tu alrededor. Porque el siguiente relato también comienza solo con un campamento tranquilo y termina con la certeza de que alguien te estuvo observando mucho antes de que tú lo notaras. Un amigo de la infancia y yo, voy a llamarlo Daniel, estábamos de campamento en los bosques de Maine. Los dos teníamos algo de experiencia, pero para Daniel era la primera vez en ese lugar en concreto. Yo, en cambio, lo conocía muy bien. Ya había estado allí muchas veces. Caminamos varias horas por el sendero hasta llegar a un claro donde montamos el campamento. Llegamos sobre las 6 de la tarde. Así que nos dimos prisa para montar las tiendas, encender una buena fogata y preparar algo de comida. Luego abrimos un par de cervezas y nos quedamos charlando alrededor del fuego mientras el sol se iba escondiendo. Fue una noche tranquila. Al principio. Unas 2 horas después de sentarnos, escuchamos algo moviéndose en la oscuridad, justo más allá del círculo de luz del campamento. Los dos volteamos a la vez, pero no vimos nada. No volvimos a oír nada más en todo lo que quedaba de noche. Lo dimos por un animal pequeño que se habría alejado. Si nada más hubiera pasado, probablemente ni lo recordaría. Si no estás acostumbrado a acampar, puede parecer raro.
Pero cuando sales tanto, esos ruidos son normales y casi nunca significan peligro. Cuando empezamos a sentir el cansancio y el efecto de las cervezas, apagamos el fuego y nos metimos a las tiendas a dormir. A la mañana siguiente nos levantamos temprano. Ese sitio tenía un motivo especial para ser nuestro favorito. A medio kilómetro entre los árboles había una laguna completamente escondida, sin sendero que llegara hasta ella. Nadie la conocía, pero era preciosa, con una pequeña cascada y un arroyo que la alimentaba. Pasamos allí prácticamente toda la mañana, unas 3 o 4 horas, nadando, hablando y disfrutando del lugar privado. Al volver al campamento, preparamos comida, descansamos un rato y yo incluso me eché una siesta corta. Hacia las 6 de la tarde, el sol empezaba a bajar y nos dimos cuenta de que no habíamos recogido leña para la fogata de esa noche. La mayoría de las ramas secas cercanas ya las habíamos usado la noche anterior, así que me puse a buscar más un poco más lejos. A mitad de la búsqueda, Daniel me dijo que iba a dar una vuelta para explorar y que de regreso traería lo que encontrara. Acepté sin problema. A él le gustaba mucho pasear en solitario, perderse un rato en la naturaleza. Seguí recogiendo ramas y, cuando consideré que ya tenía suficiente, volví al campamento. Me senté a esperar a que Daniel volviera para encender el fuego. El sol, mientras tanto, seguía descendiendo. No sé en qué momento me cayó el 20 de que llevaba fuera demasiado tiempo. Normalmente no se alargaba tanto y, desde luego, sabía que no era buena idea andar deambulando por el bosque tan cerca del atardecer. No había señal de móvil en esa zona, pero llevábamos 2 pequeños mensajeros satelitales, uno cada uno, en una riñonera con otras cosas esenciales como gas pimienta y kit de primeros auxilios. Su uso principal era mandar una señal de SOS, pero en momentos como aquel eran perfectos para comunicarnos. Saqué el mío dispuesto a escribirle, pero vi que Daniel me había enviado un mensaje pocos minutos antes. Decía que se había desorientado y que, por suerte, había vuelto a llegar a la laguna. Le respondí que se quedara allí, que yo iría a buscarlo. Cuando estás perdido, lo mejor es no seguir dando vueltas. Los dos lo sabíamos. Yo conocía bien la zona, así que me puse en marcha a buen ritmo. Era una carrera contra el sol. Aunque tenía linterna frontal y conocía el camino de día, en la noche era facilísimo perderse. Cuando llevaba la mitad del camino, a unos 4 o 5 minutos de la laguna, me llegó otro mensaje. Saqué el dispositivo pensando que sería para preguntar cuánto me tardaría. Solo había 2 palabras. Te veo. Me quedé quieto. Miré alrededor. No había nadie. Le respondí que todavía no estaba allí y que yo no lo veía. Empecé a caminar más rápido, casi a correr, con el estómago encogido. Llegué a la laguna y crucé el límite de árboles desde el que dominabas todo el contorno. Daniel no estaba por ningún lado. Desde ese punto se veían todos los alrededores. Nadie. Sentí que la sangre me abandonaba la cara. Miré el mensajero. Mi último mensaje aún no se había marcado como leído. Grité su nombre. Mi voz se perdió rebotando entre los troncos. El sol había caído casi del todo y el bosque se estaba quedando silencioso y oscuro. Pensé que tal vez había decidido volver por su cuenta, como si de pronto recordara el camino. No tenía mucho sentido, lo sabíamos ambos. Pero ¿qué otra explicación había? Con la luz prácticamente extinguida, tenía que regresar al campamento. Si esperaba más, luego no sería capaz de encontrarlo en la oscuridad para encender el fuego. Emprendí el regreso, inquieto, escuchando cada ruido. El bosque se hacía cada vez más negro. A 1 minuto del claro donde estaba la tienda, vi una luz anaranjada parpadeando justo donde debía estar el campamento. A medida que me acercaba, distinguí la fogata encendida y la silueta de alguien de pie junto a las llamas. Sentí un alivio brutal. Pensé que Daniel había logrado volver. Pero cuando me acerqué más, esa persona giró la cabeza hacia mí y salió corriendo hacia la oscuridad, alejándose del campamento. No era Daniel. Llegué a la fogata con el corazón desbocado. Empecé a mandar mensajes a toda prisa. Al minuto, Daniel irrumpió entre los árboles y se metió en el claro corriendo, con la cara mezcla de miedo y alivio. Lo primero que dijo fue que teníamos que irnos ya. Le conté lo del tipo junto al fuego. Él me contó lo suyo. Entonces todo encajó.
Según Daniel, cuando se perdió y volvió a la laguna, vio a alguien acercándose entre los árboles. Al principio pensó que era yo, pero al acercarse, se dio cuenta de que era otro hombre. Intentó preguntarle si conocía el camino de vuelta al sendero principal, pero el tipo no respondió. Solo seguía caminando, mirándolo fijo con una sonrisa extrañamente amplia, casi antinatural, y algo en su cara no se veía bien, como si fuera incorrecta, fuera de sitio. Daniel entró en pánico y salió corriendo en la dirección que le pareció más probable para volver al campamento. Se perdió una vez más, hasta que vio la luz de la fogata en la distancia y corrió hacia ahí. Recogimos lo básico en cuestión de minutos y abandonamos el lugar. La caminata de vuelta fue una de las más tensas de mi vida, pero conseguimos llegar al coche y marcharnos. Con el tiempo, volvimos a hablar de ese viaje. Recordamos el movimiento alrededor de nuestro campamento la primera noche y fuimos encajando piezas. Lo más probable es que ese hombre hubiera estado observándonos desde el principio, esperando el momento en que uno de los dos se quedara solo. Pensar en su presencia rondando nuestro campamento mientras comíamos, hablábamos o dormíamos, sin tener idea de que estaba ahí, todavía me revuelve el estómago. Crees que es mala suerte encontrarte con un desconocido en mitad del bosque, pero lo que viene ahora demuestra que hay algo mucho peor. Cuando alguien prepara el escenario con calma, como si el bosque entero fuera su trampa. En 2016 salí a acampar a un bosque al sur del pueblo donde vivo. Suelo ir allí 4 o 5 veces al año. Aquel fin de semana simplemente sentí esa necesidad de desconectar, de estar solo. Llené la mochila en un momento y conduje hasta mi sendero favorito. No estoy seguro de si es un camino oficial. Nunca me he cruzado con nadie, ni con carteles ni con rutas marcadas. Parecía algo que unos pocos conocíamos. Caminé unas 2 horas hasta el final. Esa parte del bosque no tenía montañas ni grandes vistas. Era un terreno plano y muy cubierto de árboles. Perfecto para una escapada de 1 o 2 días, aunque nada espectacular. El lugar donde monté la tienda era poco más que un claro entre troncos. Me sobraban un par de horas de luz, así que monté todo con calma, encendí la fogata y me senté a escuchar pájaros y viento. Cuando el sol bajó, alimenté el fuego con más ramas. Siempre me ha impresionado lo rápido que un bosque pasa de estar lleno de vida a quedar en silencio casi absoluto cuando se va el sol. Tal vez llevaba 25 minutos en completa oscuridad, con el bosque quieto, cuando un sonido extraño rompió el silencio. Era música. Venía de lejos, pero se escuchaba con claridad. Parecía una pieza clásica antigua, como si saliera de un tocadiscos viejo o una radio vieja mal sintonizada. Me levanté. ¿Había otro campamento por la zona? Podría ser un grupo poniendo música fuerte. Me quedé un buen rato simplemente escuchando. 30 minutos, quizá más. Lo inquietante era que la canción nunca cambiaba. Era el mismo tema una y otra vez, repitiéndose en bucle en la noche silenciosa. No soy quisquilloso con el ruido de otros campistas. Si están de fiesta, que lo disfruten. Pero aquello se sentía distinto. Artificial. Fuera de lugar. Al final decidí acercarme. No quería espiar a nadie, solo asegurarme de que no pasaba nada raro para poder dormir en paz. Cogí mi linterna y avancé hacia el sonido. Caminé mucho más de lo que esperaba, lo que hacía aún más extraño que lo hubiera escuchado tan fuerte desde mi campamento. A medida que el volumen aumentaba, una sensación rara me subía por la espalda. La piel de gallina, el corazón algo acelerado. Fue entonces cuando me di cuenta de que solo llevaba la linterna. Había dejado el cuchillo y el gas pimienta en la tienda sin siquiera pensarlo. Seguí avanzando hasta que tuve claro que estaba ya a unos 10 metros como mucho de la fuente del sonido, pero no veía ningún campamento. No había fogatas ni luces, nada. Solo árboles. Y entonces lo vi. Un altavoz enorme apoyado contra un tronco, completamente solo. Alumbré mejor. Era un altavoz viejo, de principios de los 2000, una caja grande con un pequeño display y botones desgastados. No había nadie alrededor. Me acerqué, busqué el botón de encendido y lo apagué. Al instante, el bosque volvió a quedar en un silencio espeso. El contraste fue sobrecogedor. ¿Quién hace esto?, pensé. Se sentía como una especie de trampa.
Intenté convencerme de que quizás alguien lo había dejado allí por accidente o que un grupo lo había abandonado. Nada encajaba del todo, pero no quería imaginar lo peor. No me quedé ni un segundo más. Regresé a mi campamento. Ver el brillo del fuego me tranquilizó. Sin embargo, el malestar seguía ahí, flotando. Pasaron unos minutos hasta que recordé mi navaja y el gas pimienta y pensé que tenerlos a mano me haría sentir más seguro. Y fue entonces cuando noté lo que estaba mal. Faltaban cosas. No encontraba las cerillas, ni los utensilios de cocina, ni el cuchillo, ni el gas pimienta. Habían desaparecido. Mi cuerpo entero se tensó. Alguien había estado en mi campamento mientras yo seguía el sonido. No perdí ni un segundo. Empecé a guardar todo lo que quedaba. Mientras lo hacía, la música volvió a sonar, esta vez mucho más cerca, no desde el lugar donde había encontrado el altavoz. Sonaba desde la oscuridad, dentro del bosque. Corrí hacia el sendero. A medida que me alejaba, la música se volvía más lejana, lo que me dio un poco de alivio. Quien fuera, estaría junto al altavoz. Tras 15 minutos caminando a toda prisa, el bosque quedó en silencio otra vez. Fue entonces cuando vi algo en el camino, delante de mí. Mis cosas, mi navaja, el gas pimienta, los utensilios, todo lo que había desaparecido estaba perfectamente alineado en medio del sendero, colocado con cuidado. Me quedé congelado. ¿Cuál era la trampa? Antes de poder tocar nada, escuché una ráfaga de pasos corriendo detrás de mí. Volteé y no vi nada, solo oscuridad. Salí corriendo, dejándolo todo en el suelo. Corrí con todas mis fuerzas durante lo que me pareció una eternidad, tal vez 10 minutos, y luego seguí avanzando a paso rápido hasta regresar al coche. Llegué sano y salvo, pero esa noche comprendí algo. Había sido el juguete de alguien que se estaba divirtiendo conmigo, como si solo estuviera jugando con su comida. Hay lugares donde la noche suena a hojas y grillos, y lugares donde la oscuridad parece tener intención propia. La siguiente historia ocurre en uno de esos sitios, donde alguien huyó de un hombre, sin saber de quién huía realmente. Esto me pasó hace casi 8 años, cuando tenía poco más de 20. Acampaba en una zona bastante remota del norte de Idaho. No era un principiante, salía con frecuencia a hacer rutas de varios días. En esa región hay mucha fauna, osos negros, osos grizzly. Estar preparado es obligatorio y eso mantiene alejados a muchos excursionistas casuales. Poca gente vive por allí, y salvo algún que otro turista en los senderos más conocidos, lo normal es no ver a nadie. Por esa misma razón evitaba las zonas turísticas, prefería senderos menos transitados. Para ese viaje elegí uno que transcurría junto a unas colinas al borde de una gran cordillera muy conocida, pero sin subir a ella. El camino serpenteaba por el bosque, con vistas al valle y a las montañas a lo lejos. Durante toda la caminata no vi a nadie. El sendero parecía prácticamente olvidado, y la zona de acampada estaba vacía. Monté la tienda en un extremo del claro, reuní piedras para hacer un pequeño círculo de fuego, y lo encendí. Me quedaban 2 o 3 horas de luz, así que me dediqué simplemente a descansar, a pensar en lo que haría al día siguiente. Cuando oscureció, alimenté el fuego, y me puse a tostar unas nubes mientras miraba las estrellas. El valle estaba silencioso. Apenas un soplo de brisa y el ocasional sonido de un animal a lo lejos. Entonces el silencio se rompió con un crujir repetido de hojas. Pasos. Claramente pasos de una persona. Me quedé quieto, mirando hacia la oscuridad de donde venían los sonidos. Los pasos se acercaron hasta que una figura apareció en el borde de mi campamento. Era un hombre, pero las sombras proyectadas por el fuego no me dejaban ver demasiados detalles. Llevaba una mochila de senderista. Se quedó mirándome a mí, luego al resto del campamento, y antes de que yo pudiera decir nada murmuró un perdón, y se dio la vuelta. Se marchó por el mismo lugar por el que había llegado. También su voz fue extraña, apenas más alta que un susurro, como si no quisiera hacer ruido. Me dejó intranquilo. ¿Por qué se disculpaba? Supuse que estaría buscando sitio donde dormir. No tenía sentido que caminara de noche sin rumbo. Me pareció raro,
pero tras oírlo alejarse volví a tumbarme y a mirar las estrellas. Solo unos minutos después ya casi me había olvidado de él. Pasaron varias horas. Empezaron a llegar nubes tapando la luna y las estrellas y sumiendo el bosque en una sombra más densa. Aún no estaba cansado, así que seguí junto al fuego, dejándome llevar por la hipnosis de las llamas. Fue entonces cuando escuché de nuevo pasos, esta vez más rápidos, casi al trote, viniendo de exactamente el mismo punto del bosque. Me levanté y me giré. El hombre emergió de la oscuridad, ahora acercándose un poco más al círculo de luz. Pude verle mejor. Tenía una barba mediana y descuidada, el cabello negro y grasiento, la ropa sucia y rasgada en algunos puntos, la cara llena de tierra y los ojos muy abiertos, como asustados, pero la boca seguía rígida, sin gesto alguno. Le pregunté si estaba bien, que con lo tarde que era debería haber llegado ya a su campamento y que quizás se habría perdido. Él respiraba con fuerza, pero seguía en tensión, en guardia. Sus ojos se desviaban constantemente hacia algo por encima de mi hombro derecho y luego volvían a clavarse en mí. ¿Te has perdido? Puedo ayudarte. Tengo radio para pedir asistencia si hace falta, dije, intentando sonar calmado. Murmuró un no, apenas audible, y dijo que simplemente estaba caminando por el bosque y no quería molestar. Hablaba muy despacio y, mientras lo hacía, seguía lanzando esas miradas rápidas a mi derecha. Me estaba poniendo de los nervios. Le insistí. Le dije que se le veía nervioso, que podía ayudarle a volver al sendero o a lo que necesitara. Parecía ignorarme. De pronto dejó de mirar hacia mi lado. Fijó sus ojos en los míos con mucha más intensidad. «Estás acampando aquí», dijo con un tono raro, casi acusador. «¿Por qué?» Su mirada volvió a irse un segundo a mi espalda. No pude evitar girarme. Solo vi bosque oscuro, nada más. Empezaba a sentir un miedo que nada tenía que ver con los osos. Volví a mirarlo. Él añadió con la voz igual de fría. «¿Estás solo? ¿Dónde están los otros?» Me quedé en blanco. No sabía qué responder. Antes de que pudiera abrir la boca de nuevo, continuó, con otro giro brusco de humor. «¿Me has estado siguiendo?» Su cuerpo se tensó. Yo le dije que no tenía idea de lo que hablaba, que solo estaba allí, acampando. De repente, sus ojos volvieron a desviarse a mi hombro derecho, pero esta vez no volvieron a mí. Se quedaron clavados en algo detrás de mí, completamente fijos. La expresión en su cara cambió. Se volvió todavía más pálida, más llena de terror. Entonces, «¿Por qué estás con ella?», susurró. Me giré de golpe. Esperaba ver a una mujer a pocos pasos de mí, alguien que lo hubiera estado persiguiendo, quizá parte de algún grupo peligroso, pero no había nadie, solo árboles y oscuridad. Me volví hacia el hombre. Su cara era una máscara de horror absoluto, aún mirando por encima de mi hombro. Un segundo después, se dio la vuelta y salió corriendo hacia el bosque, en dirección opuesta al sendero, adentrándose en una zona donde no había nada. Me quedé paralizado, el corazón en la garganta, mirando en todas direcciones. No sabía qué pensar. Durante unos segundos tuve la sensación clara de que si me giraba otra vez, esta vez sí habría alguien detrás. Esa idea me hizo reaccionar. No iba a quedarme allí ni un minuto más. Recogí todo lo imprescindible en tiempo récord. Abandoné la fogata y me lancé al sendero. Aunque lo vi correr en otra dirección, todo el camino de vuelta estuve al borde del pánico, convencido de que en cualquier momento vería a esa mujer, o a quien fuera, saliendo de entre los troncos. Conseguí llegar al coche y me fui. A la mañana siguiente informé en la comisaría del pueblo más cercano. No estaba pensando en mí, sino en él. Con más calma, empecé a buscar explicaciones. A lo largo de los años lo he hablado con mucha gente, y la teoría más probable y la más triste es que aquel hombre estuviera perdido desde hacía mucho, sin agua ni comida, al borde de la deshidratación y la locura, paranoico, convencido de que algo lo seguía por el bosque. Quizá estaba tan fuera de sí que ya ni sabía que estaba perdido y veía perseguidores donde no lo sabía. Pero también cabe otra posibilidad, que realmente lo estuvieran siguiendo. Que se topó conmigo sin saber si yo era otro perseguidor más, y que, al notar a ella detrás de mí,
Su miedo lo empujó a huir. Nunca lo volvieron a ver. Nunca lo encontraron. Lo más probable es que se quedara para siempre en ese bosque. Y yo nunca sabré si aquella noche hablé con un hombre enloquecido o con alguien que estaba huyendo de algo real. Algunos se pierden en el bosque, otros se pierden en su propia mente, y a veces no se sabe qué da más miedo. La siguiente historia ocurre en un lugar construido para vigilar incendios y termina siendo un escenario perfecto para vigilar a alguien que duerme. Era pleno verano, y como buen aficionado al senderismo y a la acampada, un amigo me habló de unas antiguas torres de vigilancia contra incendios que ahora se podían alquilar. Eran viejos puestos de observación, retirados del servicio, perdidos en mitad del monte a kilómetros de cualquier camino. Elegí la más aislada que encontré. Casi nunca tenía reservas, lo que me parecía perfecto. Sabía que la habían construido en los años 50, pero no tenía idea de en qué estado estaría. La única foto que encontré era vieja y borrosa. Salí de madrugada. Empecé a caminar sobre las 9 de la mañana. Las primeras horas fueron duras. El bosque era denso, el terreno agresivo, y el sendero, más que un camino, era una insinuación, una franja apenas marcada. Tras 5 horas, vi por primera vez la silueta de la torre a lo lejos, en la cima de una montaña. No era una gran estructura elevada, sino algo más parecido a una cabaña sobre pilares, quizá a 4 o 5 metros del suelo. Todavía me quedaba 1 hora de subida. Cuando por fin llegué, el esfuerzo valió la pena solo por la vista. Desde allí se veía todo, un mar de árboles y montañas hasta el horizonte. El viejo mirador, sin embargo, estaba en muy mal estado. Una escalera de unos 20 peldaños rodeaba la estructura hasta una pasarela que circundaba todo el perímetro. Dentro no había nada. El interior era una habitación vacía, con el suelo de tablas viejas y las paredes cubiertas de ventanas. No era un lujo, pero podía haber sido peor. Lancé la mochila al suelo, preparé algo de comer y me senté en el borde exterior a contemplar las montañas. El silencio allá arriba imponía. Solo viento y aves. Estaba agotado, así que cuando el sol se escondió tras las cumbres, extendí el saco de dormir sobre las tablas y me tumbé. Eran alrededor de las 8. Aunque estaba cansado, me costó conciliar el sueño. Entre 30 y 40 minutos después de cerrar los ojos, escuché algo fuera. Poco después, el sonido fue inconfundible. Pasos subiendo por la escalera de madera. Me incorporé de golpe. Fui hacia la puerta, que no tenía cerrojo ni nada parecido. Escuché cómo los peldaños se quejaban bajo el peso de alguien. Segundos después, un hombre apareció en el marco. Era mayor, quizá de unos 40 y tantos, pelo rubio y largo. No se sobresaltó al verme. Tenía una sonrisa fija, como si supiera de antemano que yo estaba ahí. «Bonito sitio para pasar unos días, ¿verdad?», dijo, todavía sonriente, avanzando un poco más hacia mí. Asentí y le dije que había reservado la torre para las siguientes 3 noches. Me inquietaba que hubiera alguien tan lejos de todo y justo en ese momento. Le pregunté si estaba acampando cerca. Él respondió: «En realidad, esperaba poder quedarme aquí esta noche». No supe qué decir. Al final improvisé. Le dije que lo sentía, que venía un amigo de camino y que no cabíamos más. Era mentira, pero no pensé otra cosa. Su sonrisa se borró por un instante y luego volvió, más tensa. Asintió, se giró y empezó a bajar. Fue al darle la espalda cuando me di cuenta de que no llevaba mochila. Nada. Ni tienda, ni saco, ni agua. Nada de nada. Para estar tan lejos de todo, eso no tenía ningún sentido, ni siquiera si pensaba dormir dentro del mirador. El mal presentimiento se quedó conmigo. Me quedé un rato más despierto mirando el bosque, pero el cansancio terminó por ganar. A la mañana siguiente me preparé un café y salí a disfrutar de la vista. Al descender por la escalera, vi algo en la barandilla inferior, atado con una pequeña rama. Era un papel. Solo tenía una palabra escrita a mano: perdón. Supe al instante que tenía que ser de él, lo que significaba que había vuelto en algún momento de la noche mientras yo dormía y se había acercado lo suficiente como para dejarlo tranquilamente en el único acceso a la torre. Se me heló la sangre.
Pese a ello, bajé al bosque a caminar un rato, en parte para ver si veía algún rastro de campamento. No encontré nada. Ni una carpa, ni restos de fogata, nada. Volví al mirador y pasé el día tranquilo, disfrutando del lugar. Pero cuando el sol empezó a caer, algo dentro de mí decidió que esa noche no iba a dormir tan temprano. Colgué una pequeña lámpara a pilas en la pared y me quedé despierto, simplemente existiendo, pendiente del silencio y las sombras. Miraba las montañas oscuras detrás de los cristales. Oía un viento suave. No recuerdo la hora exacta, pero debían de ser las 12, quizá la 1, cuando decidí bajar un momento a orinar antes de acostarme. Tomé la linterna y descendí los escalones. Caminé hasta el borde del bosque, a pocos metros del primer árbol. Justo cuando llegaba a la línea de troncos, vi algo moverse delante de mí. No fue más que un destello de movimiento, algo que se apartaba apenas fuera del círculo de luz de la linterna. Me quedé congelado. Levanté la lámpara un poco más. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. Silencio. Solo se oía mi respiración. No esperé más. Me di la vuelta con el corazón golpeándome el pecho y subí la escalera casi corriendo. Dentro del mirador tampoco me sentía demasiado protegido. Las paredes eran ventanas y la puerta seguía sin tener cierre. Pero al menos podía ver la escalera. Colgué la lámpara y me planté junto al cristal mirando hacia abajo. Desde allí se veía claramente la base de los peldaños. Me quedé así un buen rato. Cuanto más miraba, más se intensificaba la sensación de tener algo al acecho en la oscuridad, fuera de mi campo de visión. Empecé a guardar mis cosas con movimientos rápidos, sin mucha organización. Cada 30 segundos dejaba de empacar, iba a la ventana y miraba la parte baja de la escalera. Luego volvía al saco, metía más cosas a la mochila y repetía. Cuando por fin terminé, coloqué la mochila junto a la pared y me asomé de nuevo. Entonces lo vi. Había alguien de pie al pie de la escalera. Un hombre. Se quedaba justo al borde del primer peldaño, inmóvil, mirando los escalones como si esperara el momento exacto para subir. Solo veía parte de su figura entre las barandillas, pero estaba seguro de que era el mismo de la noche anterior. No llevaba mochila. Me quedé paralizado. El miedo era tan intenso que el tiempo se estiró. Creo que pasaron 2 minutos, pero podrían haber sido 10. Él no se movía. Solo cuando pareció darse cuenta de que yo estaba mirando, dejó de estar tan quieto. Dio un par de pasos hacia atrás. Se quedó detenido un instante y luego caminó hacia un lado, desapareciendo de mi campo de visión en dirección al bosque. No pude ver si seguía alejándose o si simplemente se ocultó detrás de un ángulo muerto. En ese momento mi instinto fue claro. Si me quedaba, algo terrible iba a pasar. Esperé unos minutos conteniendo la respiración. Luego, apagué la lámpara, agarré la mochila y bajé los peldaños tan rápido y en silencio como pude. Cada sombra del bosque parecía mirarme. Me interné en la oscuridad, temiendo que sus ojos siguieran clavados en mi espalda, invisibles entre los árboles. Caminé al menos 15 minutos sin encender luz. Cuando el sendero se volvió demasiado difuso, me vi obligado a usar la linterna. Las siguientes 5 horas fueron un tormento de nervios y cansancio, hasta que al fin amaneció y pude llegar al coche. Me he preguntado muchas veces qué habría pasado si me hubiera quedado. Yo mismo le dije que había alquilado la torre por 3 noches. No tenía ningún motivo para volver, salvo uno: vigilarme. Esa noche y quizás la siguiente. ¿Te imaginas dormir en un lugar rodeado solo de cristal sabiendo que alguien podría estar debajo de ti esperando? La siguiente historia también implica una construcción perdida en el bosque. Una que, tal vez, alguien decidió convertir en su hogar. En el verano de 2018, con 23 años, bajé a Vermont a visitar a mi familia. Mis padres viven cerca de los Apalaches y, cuando vivía con ellos, salía continuamente a caminar y a acampar. Desde que me mudé, no había tenido la oportunidad. Había un lugar que llevaba mucho tiempo rondándome la cabeza, una especie de pequeña obsesión. Antes de irme, había encontrado en un foro de exploración urbana una ruta que supuestamente llevaba a un viejo albergue abandonado en medio del bosque. Siempre quise ir.
Un lunes por la mañana cogí el coche y conduje hasta el punto donde debía empezar el sendero. Aparqué en el arcén y busqué la entrada. No había señales ni marcas. Solo una vereda estrecha, devorada por la maleza, que se internaba en la arboleda. El trayecto hasta el albergue duró casi 2 horas. El terreno era en su mayoría plano, pero caminar por ahí era duro. Arbustos, ramas, zarzas. Daba la impresión de que hacía mucho que nadie lo recorría. Cuando por fin llegué, lo vi. El albergue era una construcción de troncos destrozada. La mayor parte del techo se había desplomado. La madera estaba cubierta de moho y enredaderas, y el conjunto parecía tan enfermo que me dio la impresión de que un buen viento lo tiraría abajo. La puerta estaba abierta de par en par, así que me asomé. El olor a humedad y putrefacción era asfixiante. Dentro, el pasillo principal estaba lleno de restos de techo, vigas caídas, basura vieja y suciedad. A un lado, al fondo, había una puerta que parecía intacta. Me picaba la curiosidad por ver qué había detrás, pero llegar hasta ella era peligroso. El piso estaba hundido en algunos puntos. Las vigas crujían bajo el peso. No valía la pena. Retrocedí y salí de allí. Para entonces el sol ya empezaba a caer. No tenía otro plan para el día, así que comencé a buscar un buen lugar para montar la tienda. El terreno alrededor del albergue no ofrecía muchas opciones. Al final, despejé un pequeño espacio a unos 60 metros de la construcción, en medio de los árboles, y monté el campamento. Poco a poco la oscuridad fue tragándose el contorno del edificio abandonado hasta hacerlo desaparecer, y los sonidos diurnos del bosque dieron paso al canto de los grillos y al chisporroteo suave de mi fogata. Me habría gustado contemplar las estrellas, pero el techo de ramas sobre mi cabeza y algunas nubes dispersas me lo impidieron. Así que me dediqué a alimentar el fuego, a tirar ramitas, a pensar en 1000 cosas, hasta que escuché un ruido. No sé bien cómo describirlo. Fue fuerte, seco, como madera muy vieja doblándose o resquebrajándose, y venía justo de la dirección en la que yo sabía que estaba el albergue, aunque ya no se veía. El sonido duró unos segundos y se apagó. Un escalofrío me recorrió entero. Intenté convencerme de que solo era la estructura de la cabaña cediendo un poco, soportando su propio peso, pero la sensación no se iba. Me quedé escuchando un buen rato, quizá media hora. Nada más. El silencio volvió a hacerse denso. Al final, entendí que, si no revisaba, no iba a poder dormir. Y era mejor hacerlo mientras aún no era demasiado tarde. Eché unas pocas ramas más al fuego para que siguiera vivo, agarré mi pequeña lámpara LED y caminé hacia donde sabía que estaba la casa. En apenas un minuto, la silueta empezó a surgir de entre la oscuridad. Más de cerca, el lugar era todavía más inquietante. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos. Cuando llegué a la puerta me llevé un susto. Estaba cerrada. 2 horas antes la había dejado abierta de par en par. Me quedé clavado. Alumbré con la linterna y vi marcas larguísimas en la superficie, como arañazos. Podrían haber sido hechos con uñas, o con un cuchillo. No recordaba haberlos visto al entrar. Dudé. Una parte de mí quería abrir. La otra, salir corriendo. Al final intenté forzar la puerta. No cedió ni un centímetro. Era como si alguien la estuviera sujetando desde dentro. El corazón me retumbaba en el pecho. Retrocedí lentamente, di media vuelta y me apresuré de vuelta al campamento. En cuanto los árboles se abrieron, noté que algo iba mal. Aparte de mi pequeña lámpara, no había ningún resplandor, ninguna luz naranja. Mi fuego debería seguir encendido. Aceleré el paso. Cuando llegué, la fogata estaba apagada, pero la tierra aún estaba caliente y una columna de humo subía hacia el cielo. Alguien la había apagado bruscamente. Miré a mi alrededor, sosteniendo la linterna lo más lejos posible, esperando ver a alguien escondido entre los troncos. «¿Quién anda ahí?», grité. «¿Hola?». Solo el silencio respondió. El miedo ya no era una sensación vaga, era algo físico. Decidí que me iría, que volver a la carretera en plena noche era mejor que quedarme allí. Empecé a recoger todo con movimientos torpes. Mientras guardaba las cosas en la mochila, escuché algo. Esta vez reconocí claramente el sonido. Risa. No carcajadas, sino una risa baja, casi un murmullo. Una única persona riéndose por lo bajo,
como disfrutando de ver algo divertido. Venía desde la oscuridad entre los árboles. Aceleré, abandonando parte de mi equipo, y corrí hacia el sendero. Cada vez que el sonido se apagaba, lo sentía más cerca en mi memoria. A medida que bajaba, la risa parecía alejarse, pero de vez en cuando creía oírla de nuevo, en otro punto del bosque. Nunca vi a nadie, solo sombras. Llegué a la carretera con los nervios destrozados, me metí en el coche y conduje sin mirar atrás. 7 años después, todavía pienso en esa noche como la experiencia más perturbadora de mi vida. No sé qué o quién se escondía allí. Quizá alguien había decidido vivir en ese albergue en ruinas. Tal vez era su casa y yo fui solo una distracción que apareció en el lugar equivocado. Pero si alguien quiere averiguarlo, le deseo suerte. Yo no pienso volver. A veces, el peligro no es un monstruo ni un espíritu. Es alguien que ha hecho del bosque su territorio. Y a veces, ese territorio incluye las alturas. La próxima historia comienza debajo de otra torre abandonada. Y alguien que no quería estar solo allí arriba. En 2015 hice un viaje por carretera hacia un bosque, a unas horas de donde vivo. Había leído sobre un viejo mirador contra incendios abandonado en lo alto de una montaña, y estaba decidido a explorarlo. Técnicamente, entrar estaba prohibido. Se consideraba peligroso y no se permitía acampar dentro. Pero la última reseña en Internet era de 3 años atrás, y decía que la estructura, aunque deteriorada, seguía en pie. Me arriesgué. Encontré un pequeño apartadero de tierra junto a la carretera para estacionar. Tomé mi mochila con equipo para 2 días y empecé a caminar. No había sendero como tal, así que me guiaba con un GPS satelital de mano que me permitía seguir un rumbo entre los árboles. Fueron entre 4 y 5 horas de caminar entre raíces, rocas, arbustos, subiendo y bajando. Finalmente los árboles se abrieron y la vi. Una pequeña construcción cuadrada de madera sobre pilares de metal, varios metros por encima del suelo. Comprobé empujando los soportes. Aguantaban bien. La escalera era de metal y, aunque chirriaba, se sentía sólida. Subí con cuidado. Al llegar arriba, el paisaje me dejó sin aliento. Veía kilómetros de bosque en todas direcciones. No había carreteras, ni casas, ni luces. Nada. Dentro, el mirador era una sola habitación de unos 15 metros cuadrados. Un colchón viejo y podrido en una esquina, un escritorio de madera medio carcomido en la otra, y ventanas rodeando todo el perímetro, muchas con el cristal cuarteado. No había mucho más por explorar. Dejé mi mochila en el suelo, extendí mi colchoneta y mi saco, y puse a calentar una pequeña comida en el hornillo. Al caer el sol, salí a la pasarela exterior para ver el atardecer. Fue increíble. Por un momento, olvidé lo lejos que estaba de todo. Luego llegó la oscuridad. El cielo estaba cubierto por nubes, así que no había estrellas ni luna. Aún así, seguí sentado un rato, disfrutando de la calma. Aproximadamente 1 hora después, vi una luz moviéndose por debajo, entre los árboles. No era la luz blanca de una linterna. Era anaranjada, parpadeante, como una antorcha. Se movía despacio entre los troncos, no muy lejos de la base de la torre. Me quedé helado. La probabilidad de que hubiera otra persona tan dentro del bosque, sin camino y en ese punto exacto, era mínima. Y que, en lugar de una linterna, usara una antorcha, aún más raro. Me asomé un poco más. Un árbol la tapó. Esperé. Nunca volvió a aparecer. Seguí fuera un rato, pero el viento se volvió más frío y decidí entrar. Me tumbé en el saco intentando conciliar el sueño. No sé cuánto tiempo dormí. Lo siguiente que recuerdo es despertarme sobresaltado por un sonido familiar. El crujido metálico de la escalera exterior. Alguien subía. Al principio pensé que estaba soñando, pero el sonido se repitió, peldaño a peldaño, cada vez más cerca. Me incorporé de golpe, con el corazón desbocado. Saqué la linterna, agarré la mochila y corrí a la puerta. Los crujidos se hicieron más rápidos, como si quien fuera hubiera decidido acelerar, y entonces, justo cuando llegué a la pasarela, se detuvieron. Salí al exterior, conteniendo la respiración. No se oía nada. Caminé despacio por la pasarela hasta el hueco de la escalera y asomé la cabeza. No había nadie, ni un solo movimiento.
Bajé un poco la linterna. Solo vi la escalera perdiéndose en la oscuridad. Confundido y temblando, di la vuelta para reentrar y en ese momento escuché pasos corriendo por la pasarela detrás de mí. Una figura oscura cruzó fugazmente frente a las ventanas al otro lado. No lo dudé. Me colgué de la escalera y comencé a descender lo más rápido que pude. La estructura vibraba con mi peso. Cada peldaño crujía. Miré hacia arriba cuando estaba a medio camino. Una cabeza asomaba por el borde, mirando hacia abajo. No esperé a ver más. Salté los últimos escalones, caí, rodé y me lancé hacia el bosque. Y gracias a que había agarrado la mochila por instinto, pude abrirme paso entre la vegetación iluminando el camino con la linterna y siguiendo el GPS hasta la carretera. No volví a mirar atrás. No escuché pasos, ni voces. Pero eso no significó que me sintiera a salvo. Logré llegar al coche y alejarme en mitad de la noche. A día de hoy, la sola idea de estar arriba, a varios metros del suelo, con un desconocido tratando de alcanzarme en la oscuridad, me sigue provocando pesadillas. Y, sin embargo, hay quienes se atreven a buscar lugares aún más remotos, quizá animados por amigos. La siguiente historia comienza con dos amigos creyendo que acampar de verdad será solo una aventura más. Iba de campamento con mi mejor amigo, al que llamaré Hugo. Ya habíamos hecho algunas salidas antes, pero seguíamos considerándonos relativamente novatos. Normalmente íbamos a campings oficiales, con otros campistas cerca, baños, mesas, cosas así. Esta vez queríamos algo más auténtico, un lugar aislado, con buena vista, al que solo se pudiera llegar después de una buena caminata. Buscando, encontramos un lugar a unas 3 horas en coche. Desde allí, un sendero de 4 horas llevaba a un campamento pequeño en medio del bosque, con una especie de mirador natural. No había muchas fotos del sitio, lo cual nos encantó. Cuando llegamos al inicio del sendero, no había coches, no se escuchaba a nadie. El camino, aunque se veía como un sendero antiguo, estaba descuidado y cubierto de maleza en algunos tramos. Daba la sensación de que hacía años que nadie pasaba por allí con regularidad. Tras varias horas, llegamos al campamento. No era más que una colina cubierta de hierba con un par de claros y un par de círculos de piedra donde encender fuego. Desde la cima, se veía el bosque extendiéndose hasta perderse. No había nada que indicara que alguien hubiera estado allí recientemente. Montamos las tiendas, descargamos las mochilas y nos tomamos un tiempo para apreciar el sitio. Mientras Hugo terminaba de organizar su equipo, yo me acerqué al borde del claro para mirar hacia abajo, hacia el bosque. Entre los troncos, algo se movió. Entrecerré los ojos. Alcancé a distinguir un grupo de figuras caminando. Eran 4 o 5 personas, diría yo, pero estaban tan lejos y tan ocultas por las ramas que solo veía siluetas oscuras desplazándose entre los árboles. Me sorprendió. En un lugar tan remoto, ver a tanta gente junta no era normal. Llamé a Hugo, pero cuando llegó a mi lado ya habían desaparecido. Lo comentamos un momento, pero no le dimos más importancia. El resto de la tarde fue tranquila. Encendimos una fogata al caer el sol, cenamos y charlamos. Un par de horas después de que anocheciera, mientras el fuego ardía suave, escuchamos voces, leves, distantes, viniendo del bosque. Sonaban como varias personas hablando entre sí, sin reír, sin gritar, simplemente conversando. No podíamos distinguir palabras ni siquiera si hablaban nuestro idioma. Nos levantamos un poco, tratando de localizar el origen. Las voces parecían venir del mismo lugar donde había visto las figuras antes, pero no se acercaban ni se alejaban. Simplemente estaban ahí, como si se hubieran detenido en un punto concreto. Y de pronto se cortaron, no gradualmente, no alejándose, silencio absoluto. Se hizo un silencio raro, pesado. El fuego parecía más ruidoso. Hugo y yo nos miramos, sin necesidad de decir qué pensábamos. Nos quedamos así un rato, escuchando, y entonces se oyeron pasos. Esta vez era claro. Una sola persona caminando entre la hojarasca, acercándose directamente a nuestro campamento. Segundos después, un hombre salió de la oscuridad y entró en el círculo de luz del fuego. Llevaba una gorra de béisbol roja, el pelo negro y ondulado, y una sonrisa extrañamente amplia. Se acercó como si nada.
¿Alguno de ustedes sabe por dónde va el sendero? Llevo un rato buscándolo, preguntó con tono despreocupado. Le señalé la dirección del camino por el que habíamos venido. Él se quedó allí, sin moverse. Entonces le pregunté, casi sin pensar, si el resto de la gente en el bosque venía con él. Su sonrisa vaciló un segundo. Miró hacia donde yo había señalado y luego dijo: «No sabía que hubiera más gente por aquí. He estado caminando solo». La forma en que lo dijo me erizó la piel. Sonaba falso. Había venido exactamente de la zona de donde antes escuchamos las voces. No tenía sentido que no hubiera visto o oído a nadie. Dije simplemente: «Ah, vale». Y me quedé callado. Él sostuvo la sonrisa un momento más y luego se marchó hacia el sendero. Hugo y yo hablamos del tema en cuanto se fue. Estábamos casi seguros de que mentía. ¿Por qué querría esconder que iba con más personas? ¿Por qué negar algo tan simple? El ambiente se cargó. Sentíamos que nos observaban. Media hora después, sin haber podido relajarnos ni un poco, Hugo me miró y dijo, con la voz tensa: «¿Y si nos vamos ya?» No tuve que pensarlo demasiado, dije que sí. Empezamos a recoger las cosas, pero esa sensación de estar siendo vigilados se intensificó. El bosque parecía contener la respiración. En cuanto nos colgamos las mochilas y pisamos la fogata para apagarla, una rama crujió detrás de mí. Un solo paso. Giramos los dos a la vez. La oscuridad era total. El bosque estaba mudo. Saqué la linterna con las manos temblorosas y la encendí. Él estaba ahí. El mismo tipo de la gorra roja, a unos 3 o 4 metros de nosotros de pie, mirándonos. Tenía la misma sonrisa amplia. Pero sus ojos no sonreían en absoluto. Eran fríos y vacíos. En un arranque de pánico, apagué la linterna y los dos salimos corriendo hacia el sendero. Detrás de nosotros empezaron a sonar más pasos. No una sola persona, sino varias, corriendo. Algunas por el mismo camino y otras atravesando el bosque en paralelo como rodeándonos. Los sonidos nos perseguían, pero con el tiempo se fueron quedando atrás. No miramos ni una vez. Corrimos sin parar hasta que llegamos a la carretera y al coche. Condujimos en silencio. No hemos vuelto a acampar desde entonces. A veces pienso en esa gorra roja, en esa sonrisa y en el resto de sombras sin rostro moviéndose entre los árboles, como si solo estuvieran esperando a que apagáramos la luz. Una sonrisa en mitad del bosque a veces es lo último que quieres ver, pero también da miedo cuando alguien no sonríe, solo observa y espera. La siguiente historia empieza en el patio trasero de una casa familiar y termina recordándote que no hace falta irse muy lejos para encontrar a alguien acechando entre los árboles. En 2019, con 21 años, pasé el verano en casa de mis padres. Una mañana se me ocurrió algo impulsivo: acampar en los bosques detrás de la casa. No era nada nuevo. Lo había hecho muchas veces. Esos bosques eran enormes, sin senderos marcados. Un laberinto de árboles y colinas detrás del vecindario. Les dije a mis padres a grandes rasgos por dónde estaría. Preparé la mochila y salí alrededor de las 4 de la tarde. Caminé durante 1 hora hasta encontrar un claro decente. Monté la tienda, despejé un área y encendí una pequeña fogata. Era exactamente lo que buscaba, un ambiente acogedor. El cielo tiñéndose de naranja entre las copas y el crepitar del fuego. Faltaban quizá 20 o 30 minutos para que el sol se metiera del todo cuando escuché una voz masculina. Parecía el murmullo de alguien hablando solo, casi como si recitara algo. El sonido rebotaba entre los troncos, dificultando saber de dónde venía. Esos bosques no tenían caminos ni accesos claros. Encontrarse con otra persona allí era altamente improbable. Al principio pensé que solo pasaría de largo, pero la voz continuó durante 5 minutos, quizá más, manteniéndose más o menos en la misma zona. Empecé a sentir que quien fuera no estaba caminando, sino parado, muy cerca, justo fuera de mi campo visual. Grité un «¡Hola!», por si acaso necesitaba ayuda. La voz se cortó al instante, como si alguien hubiera bajado el volumen de golpe. El bosque quedó completamente silencioso. Esperé algún comentario, una respuesta, algo, nada. Llamé otra vez. El mismo silencio denso. Con la luz agotándose, la idea de pasar la noche allí, sabiendo que alguien se escondía a pocos metros, dejó de gustarme. No tenía por qué arruinarme la experiencia.
Así que recogí las cosas lo más rápido que pude y me interné de nuevo en el bosque. Tras unos 15 minutos, la luz casi había desaparecido. Encontré un lugar más o menos aceptable entre los árboles, sin claro, sin vista, pero suficiente. Me apresuré a montar la tienda antes de que la oscuridad fuera total. Cuando terminé, el bosque ya estaba sumido en sombras. Encendí otra fogata pequeña. El círculo de luz era corto, y más allá de unos cuantos metros, todo se perdía en la negrura. Curiosamente, eso me tranquilizaba. Si algo se acercaba, lo oiría. Me puse a hacer esmores. El simple acto de clavar un malvavisco en una rama y ver cómo se doraba sobre el fuego siempre me ha parecido relajante. Comí un par, luego otro, hasta que el cansancio empezó a pesar. Dejé que el fuego se fuera consumiendo lentamente, disfrutando del sonido de las brasas. Serían ya las 11 cuando decidí no echar más leña. Fue entonces cuando oí el crujido de una hoja detrás de mí, ligeramente a mi izquierda. Sonaba a alguien pisando con cuidado, no a un animal pequeño. Me giré, aguzando la vista, pero la oscuridad tragaba cualquier silueta. Los pasos se habían detenido. Llamé de nuevo. Sabía que no iba a obtener respuesta, pero lo intenté. Pasó un momento, y de repente un hombre salió de entre los árboles, pero no del lugar donde había escuchado el ruido, sino desde otro ángulo, entrando directamente en el halo de luz del fuego. Llevaba ropa normal, una chaqueta, pantalones, nada de mochilas. Sonreía ligeramente como si hubiera llegado a casa. «No quería asustarte», dijo con voz tranquila mientras se acercaba más al fuego. Antes de poder reaccionar, se sentó a mi lado, estirando las manos hacia el calor como si fuera algo natural. Se comportaba como si conociera el lugar, como si yo fuera el intruso. Tragué saliva. «¿Puedo ayudarte en algo?» «Creo que te has confundido de campamento», dije al fin, tratando de sonar firme. Él dirigió su mirada hacia mí sin apartar del todo las manos del fuego. Sus labios se curvaron un poco más. «No», respondió simplemente. La forma en que lo dijo, seca, sin dar explicaciones, me dejó helado. Nos quedamos los dos frente a las llamas, en silencio. El ambiente se volvió tan tenso que sentía cada latido en los oídos. Intenté llenar el vacío diciendo lo primero que se me vino a la cabeza. «¿Eras tú el que estaba hablando entre los árboles cerca de donde acampé antes?» Su rostro se endureció. La sonrisa desapareció y sus ojos se volvieron más fríos. Miró un instante la fogata. «Debió de ser otra persona». «No he visto a nadie más», murmuró, con un tono que no admitía réplica. Me di cuenta de un detalle inquietante. Desde que había llegado, no había mirado ni una sola vez a su alrededor, solo al fuego, como si supiera exactamente dónde estaba y quién había allí. Antes de poder darle más vueltas, escuché otro ruido. Una rama rompiéndose detrás de mí, en exactamente el mismo lugar desde el que había oído el primer crujido. Esa vez, el miedo me atravesó por completo. No estaba solo. Giré la cabeza, no vi nada, pero sabía que alguien estaba allí. Volví la mirada hacia el hombre, ahora sí me miraba directamente. Sus ojos tenían algo apagado. No era ira ni locura, era una ausencia total de empatía, como si yo no fuera más que un objeto. No pensé más. Me levanté de golpe y salí corriendo hacia el bosque. Tras de mí, escuché una voz, un grito ahogado, y luego pasos. Uno de ellos me perseguía por el sendero improvisado. Otro se quedaba atrás. Corrí en la dirección aproximada de la casa de mis padres, guiándome por el instinto y por años de caminar por esos mismos árboles de día. Arrastré ramas, tropecé, me golpeé las piernas, pero seguí corriendo. Eventualmente dejé de escuchar pasos, no me giré. Manteniendo la dirección en mente, terminé saliendo a un sendero más conocido, luego a una calle secundaria y por fin a la parte trasera de la propiedad de mis padres. Entré hecho un desastre. Mis padres llamaron al 911. A la mañana siguiente, llevé a la policía a la zona donde había estado acampando. No quedaba nada. Ni tienda, ni restos de fogata, ni mis cosas. Todo había desaparecido. Eso abre dos posibilidades. La versión optimista, solo querían robarme. La versión realista, me estaban esperando, jugando conmigo,
Y cuando huí, recogieron todo para borrar la escena. Sea como sea, esa noche comprendí que, por más años que hayas recorrido un bosque, nunca dejará de ser un lugar donde alguien puede esconderse sin que lo notes. A veces los bosques esconden hombres, otras, los perros, son quienes ven primero lo que se aproxima. La próxima historia ocurre en un lugar lejos de todo, con un perro como única compañía, y un desconocido que no contaba con que no estuviera realmente solo. Esto pasó el verano pasado. Estaba en una ruta de varios días hacia un campamento pequeño que ya conocía, acompañado de mi perro Rocco, un pastor australiano de tamaño mediano, muy listo y lleno de energía. Viene conmigo a todas partes y disfruto mucho viéndolo correr libre por el bosque. Ese campamento en particular llevaba ya tiempo siendo mi favorito por un motivo. Estaba tan alejado de todo que nunca había nadie, así que podía soltar a Rocco sin preocupación. El lugar estaba a unas 8 horas de caminata desde el inicio del sendero, así que cuando llegamos quedaba apenas un par de horas de luz. El campamento no tenía nada especial. Un claro pequeño entre árboles, sin vistas espectaculares ni nada. Para mí era perfecto. Solté la mochila, empecé a montar la tienda y, como siempre, Rocco se fue a hacer su ronda, oliendo los alrededores, adentrándose un poco entre los troncos y volviendo cada cierto tiempo. Pasados unos 15 minutos, mientras yo seguía ocupándome del equipo, lo vi regresar. Pero venía distinto. La cola baja, el cuerpo en tensión. En vez de correr por el claro, vino directo hacia mí y se colocó a mi lado, encarando el lugar de donde había regresado. Tenía las orejas erguidas y los ojos fijos en la oscuridad entre los árboles. Lo llamé. Lo revisé por si se había lastimado una pata, un corte, algo. Estaba perfecto físicamente. Solo nervioso. Anormalmente nervioso. La inquietud se me contagió. Cada poco tiempo miraba hacia donde él miraba, pero no veía nada. Solo sombras. Aún así, tenía esa sensación pegajosa en la nuca, la de estar siendo observado. Terminé de montar la tienda, encendí la fogata y preparé algo de cenar. Durante todo ese tiempo, Rocco no se separó de mi lado. No se fue a explorar como otras veces. Se quedaba pegado a mí, vigilando el bosque. La noche cayó. 1 hora después de que el sol desapareciera, la fogata era el único punto de luz. De pronto, Rocco tensó todo el cuerpo, se incorporó y soltó un gemido agudo, mirando fijamente hacia el bosque. La cola se le metió entre las patas. Volví a sentir ese frío en la espalda. Esta vez, no dudé. Cogí mi linterna, la encendí y avancé unos 15 metros entre los troncos. Rocco venía detrás, pegado. Alumbraba a un lado y a otro, pero no vi nada. Ni ojos brillando, ni sombras moviéndose. En esa zona no había osos, pero aún así llevaba gas pimienta de osos, que sirve igual para cualquier animal grande. No llegué a usarlo porque no vi nada que lo justificara. Volví al campamento. Aunque Rocco seguía alerta, no hubo más episodios bruscos. Tras un par de horas, el cansancio casi nos doblaba. Apagué el fuego, entramos en la tienda y nos metimos en el saco. Rocco se durmió sorprendentemente rápido para lo inquieto que había estado. Yo también caí al poco rato. Recuerdo que, antes de despertar, estaba soñando que caminaba solo por el bosque, de noche, sin sendero, rodeado solo de troncos. En el sueño, empecé a oír un pitido agudo, repetido. No sabía de dónde venía. Se volvía cada vez más insistente, hasta que de repente abrí los ojos y el pitido se transformó en un gemido real. Rocco me estaba empujando la cara con el hocico y gimiendo en mi oído. Justo el mismo sonido que había oído en el sueño. Llevaba un rato haciéndolo. Quería despertarme. Me incorporé al instante. Agarré la linterna, abrí el saco, desabroché la puerta de la tienda y la descorrí. Encendí la luz, preparado para iluminar el claro. No hizo falta buscar mucho. A solo 3 metros, de pie, frente a la tienda, había un hombre. Vestía todo de negro, con una sudadera con capucha que le cubría parte del rostro, dejando ver solo una barba descuidada. Sus ojos estaban hechos sombras. En su mano derecha
El brillo metálico de un cuchillo de bolsillo reflejaba la luz de mi linterna. Me quedé helado. Él también. Durante un segundo nos miramos como dos animales en mitad del camino. Entonces dio un paso hacia adelante. Antes de que pudiera hacer nada más, Rocco se colocó entre los dos, erizó el pelaje, enseñó los dientes y empezó a gruñir. Luego ladró, fuerte, profundo, moviéndose de un lado a otro como un escudo vivo. Ese instante de duda en el hombre fue todo lo que necesitaba. Metí la mano en la tienda, agarré el gas pimienta y apunté. «Ni se te ocurra», dije con la voz rota pero firme. Rocco seguía ladrando, avanzando un poco cada vez que el hombre intentaba moverse. Finalmente, el tipo se dio la vuelta y salió corriendo entre los árboles. Rocco no lo persiguió. Solo se quedó allí, mirándome, jadeando, aún en tensión. No tardé ni 5 minutos en desmontar lo básico. Dejé cosas tiradas. No me importaba. Con Rocco pegado a mi pierna en todo momento, tomé el sendero de regreso. Todavía era noche cerrada, pero la adrenalina me mantenía despierto y caminando. No escuché pasos, ni voces, ni ruidos extraños. Llegamos de vuelta al coche y nos fuimos. Hice el reporte correspondiente, pero por la ubicación, la falta de testigos y de detalles, no hubo mucho que pudieran hacer. He seguido saliendo de campamento desde entonces. Rocco también. Ha vuelto a ser el perro feliz y curioso de siempre. Pero ahora tengo una regla fija. Si él no confía en algo o en alguien, nos vamos. Sin preguntas. Hay noches en las que un perro te salva sin que tú sepas de qué exactamente. Pero, ¿qué pasa cuando no tienes perro, ni nadie más, y el peligro viene por detrás de ti, hacia un precipicio? Eso es lo que ocurrió en la próxima historia, en un mirador solitario con una caída demasiado perfecta. Estaba haciendo una ruta hacia un mirador bastante conocido, justo fuera del Parque Nacional de los Glaciares en Montana. No era tan espectacular como las vistas dentro del parque, pero tenía la ventaja de no estar sujeto a tantas normas y permisos. Faltaba poco para el invierno, fuera de temporada para la mayoría de senderistas y campistas, lo cual significaba que, probablemente, tendría todo para mí. El sendero me llevó unas 5 horas y media. Al final llegué a una gran explanada de hierba en la cima de una montaña, con un par de círculos de piedra para fogatas repartidos por el claro. Al borde superior había una formación rocosa que hacía de balcón natural sobre el valle. Desde allí se veía un mar de bosques y picos lejanos. No había nadie más. Coloqué mi mochila cerca del círculo de piedras más cercano al mirador, monté la tienda y preparé una cena rápida. Al caer la tarde, fui hasta el borde del acantilado y me senté a ver el atardecer. Había una caída considerable, lo suficiente como para que cualquier resbalón fuera mortal. Era imponente, pero también hipnótica. Me quedé casi media hora viendo cómo el sol se escondía y cómo las sombras devoraban los bosques. Cuando por fin se fue la luz, me levanté para volver al campamento. Me giré y casi se me detuvo el corazón. Entre los arbustos, justo antes de la línea de árboles, había un hombre de pie, mirándome fijamente. No lo había oído acercarse. No pude ver muchos detalles en la penumbra, pero su presencia era clara. Antes de que dijera nada, se dio media vuelta y se marchó de allí, internándose entre los árboles, pero no hacia el campamento, sino hacia otro lado. Me quedé mirándolo con el estómago encogido. No llevaba mochila ni nada. No entendía de dónde había salido ni a dónde iba. Al cabo de un rato regresé a la fogata. Encendí las brasas con más leña y me senté junto a las llamas, intentando no pensar demasiado. Pasó una hora, luego otra. El viento soplaba suave, la noche estaba fría pero soportable. Fue entonces cuando oí pasos entre las hojas, en el bosque, frente a mí. El sonido era inequívocamente humano. Se acercaban lentamente, como si la persona no tuviera prisa. Me levanté y miré, la linterna en la mano, pero la oscuridad era tan densa que no distinguía nada. Llamé. Pregunté si había alguien, si necesitaba ayuda. Los pasos se detuvieron un segundo, luego siguieron un poco más, y después se apagaron. Nadie respondió. Intenté convencerme de que se trataba de un animal grande. Aún así,
El susto del hombre en el borde del bosque no me dejaba. Al cabo de un rato, como no podía dormir, cogí la linterna y volví al mirador a ver si, al menos, las estrellas estaban visibles. El cielo estaba nublado, pero la luna lograba filtrar suficiente luz como para delinear las montañas. Era una escena bonita, casi tranquila. Me quedé de pie, respirando el aire frío. Y entonces varios palos se rompieron detrás de mí, seguidos de un ruido brusco de ramas. Me giré de inmediato. El mismo hombre que había visto antes salía entre los arbustos, pero esta vez no se detuvo. Se acercó rápido, con una sonrisa rara en la cara. Empecé a preguntarle qué hacía allí, si estaba perdido, pero él me interrumpió hablando encima, soltando frases inconexas, tonterías sin sentido, como si quisiera ahogar mi voz. Mientras hablaba, seguía avanzando, siempre colocándose frente a mí, obligándome a retroceder hacia el borde del precipicio. Verlo moverse, notar cómo me acorralaba hacia el vacío, me hizo comprender lo que tenía en mente. Puso las manos hacia adelante y dio un empujón decidido, tratando de arrojarme al abismo. Estuve listo. Tenía los pies firmes y, aunque él era de mi altura, estaba más delgado, más débil. Me aferré al suelo, me incliné hacia adelante y lo zarandeé. Se desequilibró y cayó de espaldas, lo que me dio espacio para apartarme del borde. No esperé a ver qué hacía después. Corrí hacia el campamento. Los pasos no tardaron en seguirme. Esta vez su rostro no tenía sonrisa alguna, solo rabia, una mueca de enojo puro. Llegó a sujetarme por la espalda y forcejeamos cerca de la tienda. No tenía arma, por suerte, solo sus manos y su peso. Peleamos como dos desconocidos desesperados en mitad de la noche. Él intentaba tirarme al suelo, yo solo quería zafarme y huir. Tras unos 30 segundos, logré darle un empujón lo bastante fuerte como para hacerlo caer de nuevo. Se levantó, jadeante, me miró con odio y corrió hacia el bosque, perdiéndose en la oscuridad. Mis manos temblaban mientras recogía mis cosas. No desmonté bien la tienda. Arranqué piquetas, metí el saco a trompicones en la mochila y salí por el sendero. Caminé 2 horas con la linterna frontal, hasta que las pilas murieron. Entonces me vi obligado a detenerme. No podía seguir a oscuras sin arriesgarme a perder el camino y terminar peor. Busqué una zona más o menos plana. Me senté con la espalda contra un árbol agarrando el cuchillo y esperé a que amaneciera. Al salir el sol, completar el regreso al coche fue casi rutinario. Esa misma tarde hice la denuncia. Hay muchas interpretaciones para lo que pasó esa noche. Una persona desesperada, alguien con problemas mentales, un intento de asesinato premeditado. Lo único que sé es que, si no hubiera tenido los pies bien plantados en la roca, quizá ahora sería solo otra historia más que se cuenta sobre alguien que resbaló en un mirador. En lo alto de una montaña, el peligro al menos es claro, hacia abajo. Pero en el bosque, la amenaza puede rodearte sin que la veas, a pocos metros de tu puerta. La siguiente experiencia ocurrió mucho más cerca de casa, demasiado cerca. Detrás de mi vecindario hay un bosque bastante grande, con muchos senderos para caminar y acampar. Había recorrido bastantes de ellos, pero con el tiempo me di cuenta de que disfrutaba más las noches cuando no había nadie cerca. Así que dejé de usar las áreas de acampada oficiales y empecé a montar mi tienda en puntos remotos de las rutas de mochila, fuera de los caminos. Una de esas salidas la hice casi al final del otoño. Los árboles estaban desnudos, el suelo alfombrado de hojas crujientes y cada día hacía más frío. Empecé a caminar a mediodía. No había coches en el inicio del sendero, ni voces, ni gente. A lo largo de los 8 kilómetros que hice, no vi a nadie más. Era evidente que la temporada de acampada había terminado para la mayoría. Encontré un claro que ya había usado antes. Me daba confianza. Estaba a unos metros del sendero, lo justo para no ser visible desde el camino, pero no tan lejos como para perderme. Monté la tienda, apilé unas piedras y encendí una pequeña fogata. Preparé una taza de café descafeinado bien caliente para entrar en calor. El viento era más intenso de lo que esperaba, y el frío se colaba por todas partes, haciéndolo menos agradable de lo que había imaginado. Había algo más. Al mirar hacia el bosque, a cierta distancia, creía ver movimiento. Nada concreto, como si una figura se moviera entre los troncos.
lo bastante lejos como para confundirse con ramas y sombras. Cada vez que fijaba la vista, no veía nada. Pero esa sensación de que algo se deslizaba entre los árboles, a la periferia de mi visión, no desaparecía. Intenté atribuirlo a mi imaginación, alimentada por el frío y la soledad. Cuando el sol se ocultó, el viento se volvió más cortante. Decidí meterme en la tienda para refugiarme del aire. Coloqué el saco. Me metí dentro con toda la ropa puesta y dejé la abertura de la tienda desabrochada, con la lona recogida, para poder ver el fuego y aprovechar un poco el calor. Desde ahí veía el círculo de luz de la fogata. Más allá de 2 o 3 metros, todo era negro. Normalmente, esa sensación de estar acurrucado bajo la lona, con el fuego fuera, me resultaba reconfortante. Esa noche, no. Me quedé despierto mucho tiempo, escuchando el viento, el chasquido de la madera. Pasado un buen rato, escuché pasos. El sonido venía de detrás de la tienda. Sabía distinguir la diferencia entre un ciervo y una persona, y aquello, por desgracia, eran pies humanos aplastando hojas secas. Se acercaban muy despacio. Cada crujido me hacía tensar más los músculos. Sentí que se detenían a pocos metros de la parte trasera de la tienda. Y luego, silencio. Durante casi un minuto no me moví. El corazón me golpeaba tan fuerte que me parecía oírlo fuera. La idea de que hubiera alguien de pie justo detrás de la lona, a menos de 2 metros de mi cabeza, sin hacer ruido, me resultaba insoportable. De pronto, sin pensarlo, abrí el saco, me puse de rodillas, agarré la linterna y salí de la tienda de golpe, alumbrando hacia donde tenía la espalda. Nada. Solo árboles y noche. No vi a nadie ni oí pasos alejándose. Esa ausencia me asustó aún más. Se me clavó la idea de que podría estar viéndome, escondido detrás de cualquier tronco, sin moverse, esperando a que bajara la linterna. Empecé a girar en círculos iluminando cada rincón. Lo hice una y otra vez durante largos minutos. No sabía qué hacer. Si recogía e intentaba salir del bosque de noche podría perderme y terminar peor. Si me quedaba, tendría que aceptar la idea de que alguien llevaba un rato merodeando mi campamento sin querer hacerse ver. El frío apretaba, el viento era más cruel y el fuego empezaba a morir. La decisión, al final, vino sola. Empecé a desmontar la tienda a toda prisa. En cuanto empecé a tirar de las piquetas, se desató un estruendo de pasos saliendo corriendo desde la parte trasera de la tienda, donde antes no había visto a nadie. No fue un solo crujido, sino toda una ráfaga, como si alguien hubiera estado agachado muy cerca de mí, y al notar que me iba, hubiera decidido huir. Creí ver una forma oscura moverse entre los árboles, pero las sombras de la fogata lo hacían todo borroso. Yo solo podía pensar en terminar de guardar lo imprescindible y largarme. Guardé como pude el saco y la lona dentro de la mochila, metí a prisas el hornillo, la linterna de repuesto, la navaja. Cada pocos segundos interrumpía lo que hacía para girarme y alumbrar hacia el bosque. Esa sensación de que alguien estaba allí, justo fuera del alcance de la luz, no se iba. Cuando por fin aseguré la mochila en la espalda, me disponía a apagar la fogata con el pie cuando alguien apareció sobre el círculo de luz. Era un hombre alto, corpulento, con unos vaqueros desgastados, una chaqueta polar sucia y un gorro negro. Se paró al otro lado del fuego, mirándome. Sus ojos tenían esa vacuidad que ya había reconocido tantas veces en historias ajenas. Habló con voz grave, carrasposa. «¿Te vas tan tarde? Hace demasiado frío para correr por ahí en la oscuridad». No sonaba preocupado. Sonaba como quien intenta convencer a otro de quedarse donde él quiere que esté. Di un paso atrás. Él dio uno hacia adelante casi sin darse cuenta, como midiendo distancias. Me miró de arriba a abajo. Su expresión cambió. Fue como si se diera cuenta de que yo ya había decidido, de que no iba a lograr hacerme cambiar de opinión. Sus ojos se apagaron aún más. No le contesté. Me di media vuelta y empecé a caminar, primero rápido, luego corriendo, internándome entre los árboles. Escuché sus pasos atrás de mí durante unos segundos, pero en cuanto el terreno se volvió más difícil dejó de seguirme. El sendero desapareció. Me encontraba ahora en el bosque profundo, sin referencias, con la linterna como única guía.
Corrí hasta que las piernas me ardieron. Luego, reduje el paso a una marcha rápida. En algún momento, me di cuenta de que ya no sabía dónde estaba el sendero. Me había desviado demasiado lejos. Apagué la linterna para economizar baterías y me senté, pegado a un tronco, con la mochila en el regazo. No iba a arriesgarme a vagar sin rumbo total de noche. Tenía ropa gruesa y un saco. Podría aguantar hasta el amanecer. Me quedé allí horas, temblando no solo por el frío, sino por cada pequeño ruido. Más de una vez creí escuchar pasos distantes, alguien moviéndose entre las hojas, pero jamás vi nada. Cuando el cielo empezó a aclararse levemente, encendí la linterna de nuevo. Localicé el sendero tras varios intentos y terminé por llegar al coche. Lo único que me llevo de esa noche es la certeza de que aquel hombre no buscaba conversación, ni ayuda, ni compañía. Buscaba otra cosa, y la había estado esperando toda la noche, a pocos metros de mi tienda. Uno podría pensar que ese tipo de cosas solo pasan en bosques escondidos. Pero también existe una carretera infinita, bordeada de árboles, tan vacía que crees que nadie te sigue, hasta que ves el mismo vehículo una y otra vez. La siguiente historia ocurre lejos de cualquier sendero, en una autopista hacia Alaska, donde la compañía menos deseada apareció justo cuando la luz se apagaba. Conducía desde el norte de Montana hasta Alaska. Había convertido mi camioneta en una especie de casa rodante improvisada y llevaba casi 2 meses de viaje, durmiendo en el vehículo y acampando donde podía. Mi objetivo principal era recorrer la carretera de Alaska, la Alaska Highway, que cruza el oeste de Canadá. Esa ruta es famosa por una razón. Es inmensa, solitaria y dura. Sabía que estaría muchas horas sin ver ni una gasolinera o un pueblo. Me preparé lo mejor que pude. Había un detalle que me inquietaba más que los baches o el frío. Para cruzar Canadá no podía llevar arma de fuego. En mi país siempre llevaba una pistola escondida bajo el asiento, solo como último recurso. En este viaje, no. Iba desarmado, más vulnerable de lo que estaba acostumbrado. El primer día de carretera fue bien. Dormí en un área de descanso decente. A la mañana siguiente, llené el tanque en la última ciudad grande y me interné en la parte más remota de la ruta. Allí las gasolineras solo aparecían cada cientos de kilómetros, así que era obligatorio parar en todas. Al caer la tarde, después de conducir unas 8 horas, el cansancio me vencía. En esa parte de la carretera encuentras, de vez en cuando, pequeñas entradas de tierra que conducen a claros aptos para acampar en el bosque. Vi una de esas, bastante escondida, y me metí. Llegué ya casi de noche. No se veía gran cosa. Solo distinguía la forma oscura de los árboles alrededor de un pequeño espacio plano de tierra y grava. No había otros coches ni luces. Apagué el motor, puse cubiertas en las ventanas para tener algo de privacidad, preparé la parte de atrás para dormir y me acosté. No escuché nada raro y dormí del tirón hasta la mañana siguiente. Antes de seguir conduciendo, decidí estirar un poco las piernas. Vi un senderito estrecho que salía de mi claro y lo seguí. Solo tardé unos 5 minutos en llegar a otro espacio para acampar más adentro del bosque. Allí el ambiente cambiaba. Ese sitio parecía haber estado ocupado recientemente. Había restos de basura, estructuras improvisadas con ramas, una fogata con cenizas aún visibles. No se veía tienda, pero el lugar transmitía una sensación extraña, como si alguien hubiera salido con prisa, dejando parte de las cosas detrás. No me gustó. Di media vuelta y regresé a mi vehículo. Cuando salí del senderito y vi mi camioneta, vi algo más. Había una pickup negra aparcada pegada a la mía, tanto que casi podía tocarla con la mano. Tenía los vidrios completamente polarizados. No se veía quién iba dentro. No vi a nadie afuera. Nadie bajó cuando me acerqué. Me subí al volante con el corazón despacio pero firme. Arranqué y salí de allí sin mirar. Conduje 3 o 4 horas más hasta la siguiente gasolinera, una estación vieja con un único surtidor doble en medio de la nada. No había más vehículos. Apagué el motor, salí, metí la tarjeta y empecé a llenar el tanque. El aire estaba completamente quieto. Mientras veía cómo el contador subía lentamente, algo se movió en mi campo visual. Una pickup negra se aproximaba por la carretera. Mi estómago se contrajo. Era igual a la de antes. Podía ser coincidencia,
pero cuando vi que reducía la velocidad salía de la carretera y entraba en la gasolinera para colocarse justo al otro lado del mismo surtidor, supe que era la misma. Nadie bajó. Ninguna puerta se abrió. No vi ningún brazo sacar la manguera, ningún rostro asomarse. Solo se quedó allí, al otro lado de la bomba, como si me observara desde los cristales oscuros. El sitio estaba tan vacío que el silencio entre ambas cabinas resultaba atronador. Terminé de llenar el tanque en tiempo récord, colgué la manguera y me subí a la camioneta con el pulso acelerado. Salí a la carretera sin siquiera mirar atrás. Quería poner tanta distancia como pudiera. Conducí casi todo el día hasta que el sol empezó a bajar otra vez. Sabía que no tenía sentido intentar cruzar toda la sección en una sola noche. Necesitaba dormir. Encontré una entrada más discreta que la anterior, casi oculta por matorrales. La seguí hasta un claro diminuto, rodeado por árboles espesos. No había marcas de neumáticos ni basura, nada que indicara uso reciente. Me sentí más seguro ahí. Quise montar tienda fuera y aprovechar el lugar, pero algo me dijo que no. Que era mejor dormir dentro de la camioneta con las puertas cerradas. Preparé una cena sencilla con el hornillo portátil. Me senté en una silla plegable a disfrutar del silencio, y cuando la luz se extinguió, guardé todo y entré al vehículo. Me acomodé en la parte trasera, viendo algunos vídeos que llevaba descargados en el teléfono, esperando a tener algo de sueño. Serían las 11 cuando escuché pasos, claros, pesados, fuera, tras la pared metálica de la camioneta. Pisé el móvil y me incorporé de golpe. Todo quedó en silencio, excepto por los últimos ecos de esos pasos. Miré hacia la ventana lateral, olvidando por un momento que tenía las cubiertas puestas. Y entonces, por un hueco entre la cortina y el cristal, vi un rostro pegado a la ventana. Alguien estaba mirando dentro. Me alejé instintivamente, sin poder respirar. En cuanto me moví, la cara se apartó. Oí cómo la grava crujía bajo sus pies al rodear el vehículo. Me lancé hacia el asiento del conductor. Mientras lo hacía, una segunda figura apareció en la ventanilla trasera y un golpe seco hizo vibrar el cristal. Otro golpe, más fuerte, y la ventanilla estalló en 1000 fragmentos. Los dos hombres empezaron a forcejear con las puertas. Uno tiraba de la manija de la puerta del conductor. El otro metió el brazo por la ventana rota y palpó el interior, intentando alcanzar el pestillo. Mis manos temblaban tanto que casi no lograba meter la llave en el contacto. Al tercer intento, el motor rugió. Pisé el acelerador justo cuando sentí cómo la puerta trasera se abría un poco. La camioneta salió disparada por el camino de tierra, la puerta golpeando el marco sin llegar a cerrarse. Mientras me alejaba, vi por el espejo algo que no quería ver. La misma pick-up negra aparcada entre los árboles parcialmente ocultó su perfil, apuntando hacia mí claro. Habían encontrado mi refugio y me habían seguido hasta allí. Conduje 1 kilómetro antes de atreverme a estacionar en la cuneta para cerrar la puerta y temblar un poco. Llamé a la policía con la pobre señal que había. Di mi ubicación aproximada y conté lo que había pasado. Las probabilidades de que encontraran a esos tipos en medio de la nada eran mínimas. Aún así, seguí mi viaje. Reparé la ventana en el siguiente pueblo grande y terminé llegando a Alaska. ¿Qué pretendían hacer dos hombres, en plena noche, rompiendo a la fuerza en un vehículo en medio del bosque, sabiendo que había alguien dentro? Es algo que prefiero no imaginar. A veces es mejor no saberlo. Hay quienes se sienten seguros en una casa solitaria en el bosque, pensando que las paredes son suficientes. Pero las paredes solo sirven hasta que alguien atraviesa la puerta. El siguiente relato ocurre en una cabaña aislada, con un perro muy atento y alguien golpeando la casa desde fuera. En 2019 bajé a la cabaña de mi hermano mayor para cuidar de su perro mientras él se iba de viaje de trabajo 3 días. Llamo cabaña a su casa, pero en realidad era una vivienda de tamaño normal, con todas las comodidades, solo que rodeada por bosque en todas direcciones. No había vecinos a la vista, solo árboles. El primer día lo pasamos charlando y poniéndonos al día. Sobre las 3 de la tarde, mi hermano se marchó. Me quedé solo con Bruno, su perro, un mestizo de pastor alemán a un joven, muy listo y protector. No había demasiado que hacer allí, aparte de leer, escuchar música y disfrutar de la chimenea.
Esa noche, después de cenar, pensé que sería buena idea sentarme fuera con Bruno junto a una fogata para ver el atardecer. Hicimos un pequeño fuego en el patio trasero, bastante cerca de la casa. Bruno se tumbó a mi lado, satisfecho de estar fuera. Al principio fue agradable. El cielo se tiñó de naranja, las sombras se alargaron y el calor del fuego compensaba el aire fresco. Pero en cuanto el sol desapareció detrás de los árboles, la sensación cambió. Todo alrededor de la casa se volvió un muro negro de troncos. El bosque dejó de ser un paisaje para convertirse en algo más cercano, más opresivo. El silencio se hizo pesado. Pasados apenas 10 minutos desde que se ocultó el sol, apagué el fuego y me metí en la casa, muy consciente de lo expuesto que me sentía allí fuera. Irónicamente, puse una película de terror en la televisión. Me acomodé en el sofá con Bruno, que se tumbó a mi lado. El viaje y el día me habían cansado, y a media película me quedé dormido un rato, despertando a intervalos. En una de esas veces, abrí los ojos y me di cuenta de que Bruno ya no estaba en el sofá. El zumbido de la televisión seguía llenando la sala, pero había un silencio raro por encima de él. Lo encontré sentado frente a la puerta principal, muy erguido, con la mirada clavada en la madera. No estaba relajado. Tenía el cuerpo tenso. Sus orejas estaban hacia adelante. Lo llamé por su nombre. Solo giró la cabeza medio segundo para asegurarse de que era yo, y luego volvió a mirar la puerta. Me acerqué y miré por la mirilla. No vi nada. Abrí el cerrojo y entreabrí la puerta lo justo para sacar la cabeza. Afuera reinaba una oscuridad absoluta, sin farolas, sin luna visible, solo la silueta borrosa de los árboles. «Vamos, Bruno, no pasa nada», murmuré, cerrando de nuevo. Pensé que quizá un ciervo se había acercado demasiado y que Bruno lo había olido o escuchado. Volvimos al sofá y terminamos la película. Me fui a la cama no mucho después, con Bruno siguiéndome. La noche siguiente, el patrón se repitió, pero más intenso. El día transcurrió sin incidentes. Jugué con Bruno en el patio. Di pequeñas vueltas alrededor de la casa sin alejarme demasiado. El bosque de día se veía normal. Al caer la noche, opté por no salir. Me quedé dentro, otra vez con una película encendida. Bruno se acurrucó junto a mí. En algún momento se levantó y se fue a la cocina. No le di importancia. Estaba acostumbrado a que deambulara un poco por la casa. Lo que me sacó de ese sopor fue su ladrido. Un ladrido profundo, agresivo, salido del pecho. Me levanté de un salto y corrí hacia la cocina. Bruno estaba frente a la pared donde estaba la ventana del fregadero, con el pelo erizado, la cola baja y los dientes apretados, ladrando sin parar y soltando gruñidos entre ladrido y ladrido. Esa ventana estaba demasiado alta para que él pudiera ver algo fuera. Aún así, su reacción era clara. Había algo al otro lado. Me acerqué con cuidado, sujetando a Bruno por el collar. La ventana estaba cerrada, la cortina medio corrida. Me asomé, levantándola con 2 dedos. Lo único que vi fue la oscuridad y mi propio reflejo. Afuera no se movía nada. Le hablé en voz suave. Intenté tranquilizarlo y, poco a poco, logré que dejara de ladrar, aunque siguió soltando un gruñido leve cada tanto. Pensé, otra vez, en animales. Un mapache, quizá, o un zorro más curioso de la cuenta. Volvimos a la sala. Bruno se tumbó a mis pies, pero seguía con las orejas alertas. Serían eso de las 11 cuando apagué las luces del salón y fui al dormitorio. De nuevo, lo dejé entrar conmigo y cerré la puerta. Puse otra película en la pequeña tele de la habitación para hacer ruido de fondo. Me duché y me preparé para dormir. Estaba en la ducha cuando escuché 3 golpes sordos, fuertes, contra la pared de la habitación. Bruno empezó a ladrar de nuevo, esta vez más frenético. Cerré el agua, salí como pude, me vestí a toda prisa y abrí la puerta del baño. La puerta del dormitorio estaba abierta. Yo estaba seguro de haberla cerrado. Bruno ya no estaba allí. Escuché sus ladridos alejándose por el pasillo. Corrí hasta la entrada de la casa y allí vi la puerta principal abierta. El aire frío entraba por ella. Fuera, la silueta de Bruno se alejaba corriendo hacia el bosque, ladrando y gruñendo, como si estuviera persiguiendo a alguien o a algo.
En cuestión de segundos desapareció entre los árboles. Solo quedaban sus ladridos, cada vez más lejanos. Agarré una linterna del armario del pasillo y salí tras él. El haz de luz iluminaba apenas un túnel entre las sombras. Grité su nombre una y otra vez, siguiendo la dirección por la que lo había visto desaparecer. Tras 1 o 2 minutos, los ladridos se apagaron del todo. El silencio del bosque era de repente absoluto. Me quedé de pie, solo, a unos metros de la casa, con la linterna temblando en mi mano. Seguí avanzando unos metros más, llamándolo. Nada. El miedo se agarró a mi pecho. El bosque se cerraba a mi alrededor. Estuve allí parado, escuchando, durante lo que pareció una eternidad, pero habrán sido unos 5 minutos. Finalmente, algo se movió delante de mí. El sonido de hojas y ramas pisadas. Apunté con la luz. Bruno regresaba, corriendo hacia mí. La cola completamente escondida entre las patas, los ojos muy abiertos. Gemía bajo, sin dejar de mirar por encima de su hombro, hacia la profundidad del bosque. Llegó hasta mí, se me pegó al costado y siguió mirando hacia la oscuridad, gruñendo bajito. Volvimos juntos a la casa. Cerré y aseguré la puerta. Llamé al 911, luego a mi hermano. Esa noche no la pasamos allí. Cogimos algunas cosas esenciales y llevé a Bruno conmigo a un hotel en el pueblo más cercano. Al día siguiente, acompañé a la policía a la cabaña. No había ventanas rotas, ni marcas de fuerza en la puerta, nada. Solo un par de huellas en el barro que no supieron determinar. La conclusión más probable fue que alguien había estado rondando la casa al menos desde la noche anterior. Golpeó la pared del dormitorio, abrió la puerta y entró. Lo suficiente como para que Bruno lo viera. El perro reaccionó, lo persiguió fuera y lo obligó a huir. Nunca sabremos qué habría pasado si Bruno no hubiera estado allí esa noche, ni qué fue exactamente lo que vio en la oscuridad. Solo sé que desde entonces, cada vez que visito a mi hermano y Bruno se queda mirando a la nada, hacia el bosque, se me eriza todo el cuerpo. Y aún así, hay quien sigue volviendo al bosque una y otra vez, convencido de que con experiencia basta. Pero, ¿cómo te preparas para alguien que decide seguir cada uno de tus pasos, incluso cuando crees que ya te has librado? La última historia ocurrió hace apenas unas semanas, y demuestra que a veces la peor amenaza camina justo detrás de ti, sonriendo. Esto ocurrió hace solo 2 semanas, en mi primera excursión de mochila del verano. Era un sendero en el noreste de Wyoming, con 2 días de caminata de ida hasta el campamento final y otros 2 de vuelta por el mismo camino. Nada que no hubiera hecho antes. Llegué al inicio de la ruta temprano. No había coches en el aparcamiento. Nadie más en kilómetros. Me pareció perfecto. Las primeras horas fueron tranquilas. Hacía buen tiempo, el sendero estaba en buen estado y avanzaba a buen ritmo. Me quedaban unos 5 kilómetros para llegar al primer campamento, al que pensaba solo pasar de largo, cuando decidí hacer una pequeña pausa. Me senté al lado del camino, apoyado en un tronco, saqué un snack y me puse a comer, disfrutando del silencio del bosque. Al levantar la vista, lo vi. Al otro lado del sendero, algunos metros dentro de la arboleda, había un hombre de pie, mirándome directamente. No tenía idea de cuánto tiempo llevaba allí observándome. En cuanto nuestros ojos se encontraron, levantó la mano y me saludó con un gesto extraño, rígido, casi mecánico, como si estuviera imitando un saludo sin saber exactamente cómo hacerlo. Me dio un escalofrío. Me levanté sin decir nada y volví al sendero. Empecé a caminar. No oí pasos detrás de mí. Me dije a mí mismo que no pasaba nada, que sería otro excursionista y nada más. Tardé casi 2 horas en llegar al primer campamento, un área cerca de un arroyo, con algunos lugares marcados para tiendas y un árbol caído que servía de banco improvisado. No pensaba quedarme allí a dormir, pero necesitaba una pausa más larga para cocinar y rellenar la cantimplora. Solté la mochila, saqué el hornillo de gas y puse agua a hervir. Mientras esperaba para echar el contenido de una bolsa de comida deshidratada, escuché pasos acercándose por el sendero. Miré. Era el mismo hombre. Venía caminando con una pequeña mochila, una camisa de franela gris y unos vaqueros, con unos 30 y tantos, quizá 40 años.
Sonreía. «Bonito sitio para parar, ¿eh?», dijo, acercándose demasiado para mi gusto. Asentí, sin muchas ganas de charla. Él, en cambio, parecía encantado de hablar. Se sentó a mi lado, sin preguntar, como si fuéramos viejos amigos. Empezó a hacer preguntas. ¿De dónde venía? ¿Cuánto pensaba caminar? ¿Si había acampado mucho antes? Sus comentarios parecían blandos, inofensivos, pero había algo en su actitud que no encajaba. Era una amabilidad demasiado intensa, una insistencia en acercarse que resultaba incómoda. Cuando el agua estuvo lista, eché el contenido de la bolsa en la olla y la dejé reposar. Mientras esperaba, él sacó una barra de proteína de su mochila, ya abierta pero sin ni un mordisco, y me la ofreció. «Deberías comer algo mejor que eso», dijo riendo. «Ese tipo de comidas son de vagabundo. Te hace falta nutrición de verdad». La barra estaba desempaquetada. Eso bastó para que mi cerebro diera la alarma. Rechacé la oferta con una sonrisa forzada. Él insistió un poco, casi empujándola hacia mí, pero me mantuve firme. Al final se encogió de hombros. «Me quedaré a dormir por aquí», dijo, señalando el campamento. «Si te entra hambre más tarde, te la doy, no hay problema». Sentí un alivio inmediato. Si él se quedaba allí y yo seguía hasta el siguiente campamento, al menos no compartiríamos noche. Terminé de comer lo más rápido que pude. Le dije que tenía que seguir porque un amigo me esperaba en el siguiente campamento, otra mentira improvisada, y me colgué la mochila. Mientras me marchaba, él mantenía la sonrisa, pero sus ojos parecían vacíos. Caminé las millas que faltaban hasta el segundo campamento con el sol ya cayendo. Llegué justo cuando la luz empezaba a volverse azul. Estaba agotado. El lugar era más primitivo aún que el anterior, apenas un claro junto al sendero, con un pequeño círculo de piedras. No había nadie más. Dudé unos minutos antes de montar la tienda. Algo me decía que esperara, que no me instalara todavía. Me senté en una roca, bebí agua, miré el bosque tratando de quitarme la sensación de encima. Pasaron menos de 10 minutos antes de que los pasos sonaran de nuevo en el sendero. El mismo ritmo, el mismo crujir de hoja tras hoja. Giré la cabeza. Era él. Mantenía esa sonrisa pegada al rostro. «Vaya, al final decidí caminar un poco más», dijo, como si nada. «Este sitio me gusta más». La rabia y el miedo se mezclaron en mi interior. «¿Me estás siguiendo?», pregunté, sin rodeos. Él se rió como si le hubiera hecho una broma. «Claro, te estoy siguiendo», contestó con tono sarcástico. «Relájate, hombre». Pero no dejaba de avanzar hacia mí. Volvió a mencionar la barra de proteína, preguntó si ya tenía hambre, si quería algo de verdad de comer. No le contesté. Cogí la mochila, ajusté las correas y salí del claro. Pasé junto a él sin mirarlo. No quiso interponerse físicamente, solo me observó mientras me marchaba. No volví al primer campamento. Seguí de largo. Caminé hasta que la luz casi desapareció. Cuando el sendero se volvió más difícil de seguir en la penumbra, me detuve. No podía avanzar mucho más sin arriesgarme a perder el camino. Me salí del sendero unos 200 o 300 metros bosque adentro, tratando de dejar la menor huella posible. Allí, entre los árboles, monté la tienda lo más rápido que pude, sin desordenar demasiado el terreno. No saqué casi nada de la mochila, solo el saco y el frontal. La idea era clara. Si pasaba algo, quería poder recoger y huir en cuestión de segundos. El cansancio me venció. A pesar de la tensión, acabé por dormirme. No sé cuánto tiempo pasó. Me despertó el sonido de hojas bajo unas botas. Primero muy lejos, sobre el sendero, luego más cerca, cruzando el límite invisible que me separaba del camino principal. Me quedé completamente quieto dentro del saco, conteniendo incluso la respiración. Los pasos rodeaban el área general donde estaba mi tienda, fluctuando. Se detenían, luego continuaban un poco, como si alguien estuviera buscando algo en la oscuridad. No encendí la linterna. No me atreví ni a moverme. Al cabo de unos minutos, los pasos se fueron alejando, de vuelta al sendero, hasta que desaparecieron por completo. No dormí lo que quedaba de noche. Solo esperé, con los ojos abiertos contando cada minuto hasta que el cielo empezó a aclararse. En cuanto hubo suficiente luz, desmonté la tienda en tiempo récord,
Volví al sendero y comencé el regreso, sin detenerme ni un solo momento en ninguno de los campamentos. No volví a ver al hombre. Pero pensar en esa barra de proteína, en la forma en que se empeñaba en que la comiera, en cómo se apareció en todos y cada uno de los lugares donde paré, todavía me revuelve el estómago. Quizá solo fuera un tipo extraño. O quizá estuve a un mordisco y una mala decisión de convertirme en alguien que nunca regresó del sendero. Si has llegado hasta aquí y estas historias te han dejado una sensación extraña al mirar hacia la oscuridad, deja tu like y suscríbete para escuchar más relatos que no te dejarán dormir tranquilo. Cuéntame en los comentarios cuál de todas te puso la piel de gallina o qué habrías hecho tú en lugar de sus protagonistas, si es que te atreves a recordarlo la próxima vez que entres en un bosque.